¿Qué tal, hermanos de hombres y mujeres de fe? Hoy vamos a continuar con los estudios de Apocalipsis. La segunda carta que nos compete es el mensaje de Esmirna y empieza de esta manera. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Quién es el ángel? El ángel es Jesús. Ya lo habíamos visto. El primero y el postrero. Ahí está la referencia clara. En el pasado decía el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, que nos hablaba de la plenitud del Espíritu y el candelero de oro que le estaba entregando a la iglesia de Éfeso. En este caso, Jesús se presenta a sí mismo como el primero y el postrero. Podemos entenderlo como aquel que era desde antes y es hasta el final, pero también puede ser la causa y la consecuencia de todo, el porqué y el para qué de la existencia, el logos. En el principio era logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. El logos es la razón de la existencia de las cosas en la filosofía griega y es lo que trata de transmitirnos Juan, el mismo escritor de Apocalipsis. Dice, el primero y el postrero, la razón, aquel que sostiene la existencia, aquel que es fuera del tiempo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, aquel que ha vencido a la muerte. Entonces vamos a entender la carta empezando desde aquí, desde que el que nos está hablando, el que le está hablando es Mirna, pero también a nosotros es el principio y el fin, es el alfa y el omega, es aquel que es. Se presenta Dios ante Moisés y le dice, ¿cuál es tu nombre, Señor? Y le dice, yo soy el que soy, el eterno, el que permanece, el inmutable, aquel que estuvo muerto y vivió. ¿Cuál es la segunda enseñanza aquí? Aquel que pudo vencer la muerte. La paga del pecado, hermanos, es la muerte. Entonces, aquel que nos vincula nuevamente con el Padre a través de la vida eterna es solo Jesucristo, el primogénito de la resurrección. Este es el que está hablando a Esmirna. Y le dice a Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Vamos a sacarnos hasta aquí. Dice, yo conozco tus obras, tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahora, no estamos aquí hablando de una, digamos, falsa humildad del pobre. Esta idea que nos ha permeado profundamente el sentimiento mexicano de que el pobre es humilde y el pobre todo lo sufre y el rico es malo y el rico tiene tristeza, ¿no? La famosa frase tomada de la trilogía de Pepe el Toro de yo estoy sola aquí encerrada solo con mi dinero, ¿no? La señora de adinerada de esta película. No se refiere a eso. Sí, claro, la Biblia nos dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora, si es una aguja como para coser o si es la parte pequeña de una torrezuela donde se metían por las noches cuando la muralla estaba cerrada, no lo sé, pero la idea, sin importar cuál de las dos analogías nos estaba diciendo Jesús, es que un rico difícilmente, una persona adinerada difícilmente entrará al reino de los cielos, pero no significa que no vaya a entrar. David y Salomón, bueno, Salomón no sabemos, ¿no? Pero David fue adinerado y entró. Abraham era muy adinerado y entró. Eh, la persona que le cedió la tumba a Jesús tras su muerte, aquel que fue y dijo, oye, mételo en mi tumba, era muy adinerado. Y hay muchos personajes muy adinerados que son cristianos en la Biblia, como Filemón, por ejemplo, que incluso tenía esclavos, a Onésimo. Entonces, uh, sí, Esmirna es una iglesia económicamente pobre y le va a hablar a personas económicamente pobres, pero el falso orgullo de la pobreza no nos va a hacer
entrar en el reino de los cielos. No entramos en la presencia de Dios eterna por ser pobres o por ser ricos. Lo que pasa con la riqueza es que frecuentemente nos sentimos demasiado autosuficientes como para depender de Dios. Pero si alguien con dinero reconoce su dependencia de Dios y ama a Cristo y sigue a Cristo, entrará en el reino de los cielos. Entonces, el mensaje profundo no es tú eres pobre y entonces sé feliz porque eres rico en el alma. No, hay muchos pobres que tienen un alma profundamente corrompida y hay muchos ricos que tienen un alma profundamente corrompida y hay muchos ricos que tienen un alma profundamente entregada a Dios y hay muchos ricos que tienen un alma hay pobres con almas profundamente entregadas también a Dios, ¿no? Entonces hay de todo. Aquí la idea es más bien entender lo que dice la parábola, no confiar, no hagamos tesoros en la tierra donde el hollín y el gusano los corrompe, la polilla los corrompe, ¿no? Es decir, no sembrar nuestra seguridad en lo que hay en la tierra. Y esto justamente por lo que dice después, a partir del versículo 10. Me voy a saltar, voy a tocar esto al final. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Eso lo vamos a dejar para el final, ¿ok? A partir del versículo 10 lo relacionamos nuevamente con la primera parte del versículo 9, la sección A. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ajá, entonces, ¿qué les estaba ya diciendo? No fundar nuestra seguridad en los bienes materiales que podamos llegar a tener. Ya tengo una casa, tengo tranquilidad. Ya tengo coche, tengo comodidad. No, no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados. La seguridad que debemos de tener tiene que estar puesta en Jesucristo, en lo eterno. Porque este mundo está sujeto a condenación. Hagamos lo que hagamos. Recientemente le digo a una hermana, no, pues ya están ganando terreno los malos, ¿no? Y me dice, ay hermano, no diga eso. Le digo, hermana, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, esto es muy importante. Muchas veces cerramos los ojos y nada más nos preocupamos por mi situación inmediata y lo que me acontece en el día a día. Cuando la Biblia nos informa que vamos a padecer, dice versículo 10, vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Ok, ¿qué pasa con el número 10? El número 10 es un simbolismo de plenitud, de lo cumplido en su totalidad. Por ejemplo, las 10 cabezas de la bestia, ¿no? No son 7 cabezas con 10 coronas. Ahí está el número 10, por mencionar solamente uno. Entonces, el 10 es lo cumplido en su totalidad, lo que va a pasar. Entonces, tendrás tribulación, Esmirna. Pero, como vimos en un principio, es una carta dirigida, sí, a Esmirna, pero al mismo tiempo al cristianismo, en cualquier época y en cualquier latitud. Entonces, vamos a tener tribulación. ¿Pero quiénes, hermanos? Los que amemos a Cristo. Los hermanos que sean medio tibiezones, que se le estén pasando campechana y que confundan el cristianismo con ser buena onda, ellos no van a sufrir tribulación, pero tendrán que dar cuentas ante el trono blanco de Dios. Ahora, como ya les he dicho otras veces, ¿ustedes creen en las promesas de Dios? Hermanos, nos encantan las promesas bonitas, pero ahí les va otra promesa de Dios. Aquí dice, he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y decimos amén a la promesa de Dios, para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. El simbolismo de los 10 días nos asegura que de hecho va a pasar, que sí va a ocurrir, que estemos preparados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, hermano. Hasta la muerte, no hasta que me alcance dinero, no hasta que tenga ganas, no hasta que necesite un tiempo de confort, no hasta que salga de mi espacio seguro, no, hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, la corona de la vida. La tribulación es segura y tendremos que ser fieles hasta la muerte. Ahora,
Aquí en la ciudad nos parece algo muy, muy lejano, pero tan solo aquí mismo en México, sin ir más lejos, la persecución ya hay. Los cristianos ya van a la cárcel por ser cristianos. Y hay muchos pastores que han sido asesinados en el sur y en el norte de nuestro país por ser cristianos. No sé cuánto falte para que llegue, hermano, pero tiene que estar listo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, ¿usted se va a morir? Sí o sí. Y va a sufrir. Sí o sí. Esté con Cristo o no esté con Cristo, va a sufrir. Esté con Cristo o no esté con Cristo, va a morir. ¿Cuál es la diferencia? Que si está con Cristo, no probará la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? La muerte eterna. Un estado de existencia perpetuo y sin final en separación de Dios, en absoluta soledad, sin relación con Dios de ninguna manera. Y nos regresamos al versículo 9, sección B, y dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién se refiere? A los cristianos o pseudocristianos que se habían convertido supuestamente al cristianismo, pero intentaban volver a los ritos judaicos. Todos aquellos que fueron increpados por el autor de Hebreos, en todo el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos es antijudaizante. Entonces, todos aquellos que... Miren, hermanos, volver al judaísmo es rechazar en última instancia, en ultranza, el sacrificio de Cristo. Volver a los ritos judíos es finalmente y sin excepción alguna decir que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Por lo tanto es herejía, por lo tanto nos conduce a la separación de Dios, al rechazo de Jesús. Entonces, a eso se refiere, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué podemos entender hoy en día? Los judaizantes, aquellos hermanos que empiezan a decir que no hay que decir el nombre de Dios, que hay que congregarnos en sábado y que hay que volver a la ley. Si usted va por ese camino, cuidado, porque el mensaje a Esmirna le indica que no es el camino adecuado. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los dos grandes temas que encontramos en el mensaje en Esmirna? Cuidado, tres grandes temas. Primer gran tema, cuidado con los judaizantes. Eso nos conduce a la herejía. Cristo lo llama sinagoga de Satanás. 2. No confiar en los bienes materiales, porque este mundo está sujeto a perdición. Y si confiamos en nuestros bienes materiales, estamos confiando en aquello que está sujeto a perdición. Y 3. Diga amén a la promesa de Dios. Hermano, tendrá tribulación, pero usted tiene que ser fiel hasta la muerte. ¿Cuál es su consuelo? Su consuelo no es que va a descansar en este mundo, no es que el dolor se le va a quitar. El consuelo viene al final del versículo 11. El que sea fiel hasta la muerte no sufrirá daño de la segunda muerte. En otras palabras, el que sea fiel hasta la muerte podrá vivir por la eternidad en la presencia del Santo Dios, siendo cuidado y protegido en la nueva Jerusalén, en la nueva creación. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un excelente día.